Durante la remodelación de mi casa, el albañil apareció pálido y temblando. Me susurró: «Escuche bien. Agarre sus cosas y salga inmediatamente. No les diga nada a los niños». Miré la pared que acababa de derribar. Horrorizada, tomé mis cosas y me fui. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Ofelia y tengo 63 años. Durante 35 años viví en la misma casa, en el mismo barrio tranquilo de las afueras de Portland, con el mismo hombre. Bernard murió hace 6 meses de un infarto fulminante mientras cortaba el césped un sábado por la mañana. No hubo despedida, no hubo últimas palabras. Solo el sonido de la cortadora de césped que siguió funcionando sola hasta que el vecino se dio cuenta de que algo andaba mal. Pasé los primeros 4 meses en una especie de niebla. Mis hijas, Claire y Diane, venían los fines de semana. Organizaban cosas, movían papeles, hablaban sobre el futuro como si yo no estuviera en la habitación. Claire tiene 35 años y trabaja en recursos humanos. Diane tiene 32 y es gerente de ventas. Ambas heredaron la mandíbula firme de Bernard y esa forma de mirarme como si yo fuera un problema que necesitara resolverse. Fue Claire quien sugirió la remodelación. «Mamá, esta casa está atascada en 1985», dijo mientras tocaba el papel tapiz floral del pasillo con 2 dedos, como si estuviera contaminado. «Si vas a vender, necesitas actualizarla. El sótano está hecho un desastre. Nadie va a pagar un buen precio por esto». Yo no quería remodelar, ni siquiera estaba segura de querer vender. Pero Diane me explicó, con esa paciencia exagerada que usan las personas cuando hablan con niños pequeños, que mantener una casa tan grande ya no tenía sentido para mí. «Papá ya no está, mamá. Es demasiado espacio, demasiado mantenimiento». Contraté a Marcus a través de una recomendación del vecindario. Era un hombre de unos 40 y tantos años, callado, eficiente. Usaba camisas de franela incluso en verano y siempre llegaba exactamente a las 7 de la mañana. Me caía bien porque no intentaba llenar el silencio con conversación innecesaria. La remodelación comenzó un martes de octubre. Marcus y su pequeño equipo empezaron por el sótano, como Claire había insistido. Ahí es donde está el verdadero problema, mamá. Humedad, moho, paredes viejas, todo tiene que salir. Durante las primeras 2 semanas evité bajar. El ruido era constante, martillos, sierras, voces masculinas dando instrucciones. Me quedaba en la cocina tomando té, mirando por la ventana, preguntándome cómo había llegado aquí, a esta vida donde mis propias hijas decidían mi futuro sin consultarme realmente. Fue un jueves por la mañana cuando todo cambió. Marcus subió las escaleras del sótano más rápido de lo normal. Escuché sus botas pesadas golpeando los escalones de madera. Cuando entró a la cocina, su rostro estaba pálido, no blanco, sino gris, como ceniza. «Señora Brennan», dijo, y su voz sonaba extraña, tensa. «Necesito que baje un momento». Me levanté despacio, sintiendo que mis rodillas protestaban. 63 años pesan diferente cuando has pasado décadas sin moverte mucho más allá de la cocina y el supermercado. El sótano olía a polvo y madera húmeda. La luz de las lámparas de trabajo creaba sombras duras contra las paredes de concreto. Marcus había derribado la pared del fondo, esa que siempre había estado cubierta con estanterías metálicas llenas de cajas viejas que nunca revisé. Detrás de esa pared había un espacio. No grande, quizás 1,5 metros de profundidad, pero suficiente. Y estaba lleno de cajas. «Las encontramos hace 1 hora», dijo Marcus, y noté que evitaba mirarme directamente. Al principio pensé que era solo almacenamiento extra, ya sabe, cosas viejas, pero entonces abrí una. Se acercó a una caja de cartón que había colocado aparte de las demás. La tapa estaba levantada. Dentro había cartas. Montones y montones de cartas. Todavía en sus sobres, muchas sin abrir. Me arrodillé despacio, sintiendo cómo mis huesos crujían. Tomé el primer sobre. Estaba dirigido a mí. La letra era de mi madre.
La fecha del matasellos decía marzo de 1993. Mi madre murió en 1997. Yo nunca recibí esta carta. Mis manos temblaban cuando la abrí. El papel estaba amarillento, pero la tinta seguía siendo legible. Querida Ofelia, he intentado llamarte, pero Bernard dice que estás ocupada. Entiendo que la vida con 2 niñas pequeñas debe ser agotadora. Solo quería que supieras que papá y yo estamos bien. Tu hermana Patricia pregunta por ti constantemente. Dice que no devuelve sus llamadas. Cariño, sé que tuvimos diferencias, pero eres mi hija. Te extraño. Por favor, llámame cuando puedas. Cerré los ojos. Mi madre había muerto pensando que yo la había rechazado, que yo había elegido el silencio. Hay más, dijo Marcus suavemente. Muchas más, de diferentes personas, años y años de correspondencia. Abrí otra caja. Invitaciones de boda, avisos de nacimiento, tarjetas de Navidad, cartas de mi hermana Patricia, correspondencia de amigas del colegio. Incluso había notificaciones oficiales, convocatorias de reuniones familiares, avisos de funerales. Todo dirigido a mí. Nada de eso había llegado jamás a mis manos. Señora Brennan, la voz de Marcus me sacó del estupor. Cuando lo miré, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo. Hay algo más que necesitas saber. Me llevó hacia la esquina del espacio oculto. Ahí, en la pared de concreto, había marcas. Rayas hechas con marcador permanente. Fechas, números. Marcus señaló una. Oh, llamó. 19 de julio de 1995. No contestar. Decir que está en el doctor. Otra. Patricia insiste. Bloquear números si es necesario. Otra más. Invitación reunión familiar. Responder que O no puede asistir. Problemas de salud. Había docenas. Un registro meticuloso de cada intento de contacto que Bernard había interceptado durante décadas. Sentí que el piso se movía debajo de mí. Marcus me sostuvo del brazo. Señora Brennan, escuche con atención. Su voz era baja, urgente. Pegue sus cosas y salga de esta casa inmediatamente. No les diga nada a sus hijas todavía. Solo váyase. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si su esposo hizo esto durante 30 años sin que usted se diera cuenta. Marcus me miró directamente a los ojos. Entonces no era el único que sabía. Mi corazón se detuvo. Las cajas están organizadas por año, continuó Marcus. Están etiquetadas, catalogadas. Alguien bajaba aquí regularmente. Alguien mantenía esto. Y señora Brennan, algunas de estas cajas tienen fechas de después de que sus hijas fueran lo suficientemente grandes como para bajar solas al sótano. El mundo se inclinó. Me apoyé contra la pared fría. Vaya a un hotel, dijo Marcus. Llévese estas cajas, léalas, entienda lo que realmente pasó, y después decida qué hacer. Mis hijas vienen mañana, susurré. Exactamente, respondió Marcus. Por eso tiene que irse hoy. La habitación del hotel era pequeña y olía a detergente industrial y anonimato. Exactamente lo que necesitaba. Pagué en efectivo por 3 noches en un Holiday Inn al otro lado de la ciudad, usando el dinero que había guardado en un sobre dentro de mi cartera. Dinero que Bernard nunca supo que tenía porque lo había ahorrado de las compras del supermercado durante años. $5 aquí, 10 allá. Había traído 6 cajas. Marcus me ayudó a cargarlas en mi auto, su vieja Toyota Camry, que Bernard siempre decía que algún día cambiaríamos, pero que nunca cambiamos. Marcus no dijo nada más, solo apretó mi hombro brevemente antes de que me fuera. Tómese su tiempo, fue lo único que agregó. Ahora las cajas estaban apiladas junto a la cama. Las había numerado mentalmente del 1 al 6. Decidí empezar con la que parecía más antigua, fechada de 1988 a 1992. Adentro había cartas de mi madre, docenas de ellas. La primera era de junio de 1988, solo 3 años después de que Bernard y yo nos casáramos. Mi madre escribía sobre cosas mundanas, el jardín,
el perro nuevo que papá había traído a casa, cómo Patricia había conseguido un ascenso en su trabajo. Pero había una línea que me atravesó como un cuchillo. Echo de menos nuestras conversaciones telefónicas, cariño. Bernard dice que estás muy ocupada adaptándote a la vida de casada, pero seguramente tienes 5 minutos para tu madre. Yo recordaba ese periodo. Recordaba sentir que mi familia se había distanciado después de la boda. Bernard me decía que era normal, que ahora mi prioridad era nuestra nueva familia, que mi madre estaba siendo posesiva. Yo le creí. La siguiente carta era de septiembre del mismo año. El tono era diferente, más preocupado. Ofelia, he llamado 6 veces esta semana. Bernard siempre contesta y dice que estás durmiendo, o en el baño, o que saliste. Cariño, ¿estás bien? ¿Hice algo malo? No. Ella no había hecho nada malo, pero yo nunca recibí esas llamadas. Nunca supe que había llamado 6 veces. Seguí leyendo. Carta tras carta, año tras año, mi madre rogando por contacto. Al principio suaves peticiones, luego preguntas más urgentes, finalmente una desesperación silenciosa que me rompió por dentro. En una carta de 1990, mi madre escribió sobre su diagnóstico de cáncer. Cáncer de mama, etapa 2. Necesitaba cirugía, quería que yo estuviera ahí. Yo nunca supe que tuvo cáncer, nunca estuve ahí. Tuve que detenerme. Cerré la carta y me quedé mirando la pared beige del hotel, sintiendo cómo algo dentro de mí se fracturaba de una manera que sabía que nunca se repararía completamente. Mi madre había estado enferma, y yo ni siquiera lo sabía, porque Bernard nunca me lo dijo. Respiré hondo y abrí la siguiente caja. Esta contenía cartas de Patricia, mi hermana menor. Patricia y yo habíamos sido inseparables de niñas. Ella era 3 años menor que yo, divertida, espontánea, todo lo que yo no era. Después de mi boda, simplemente dejamos de hablar. Yo pensé que estaba molesta conmigo por algo, que me culpaba por haber elegido a Bernard sobre la familia. La primera carta de Patricia era de 1989. Ofelia, no entiendo qué pasó. Mamá dice que Bernard le dijo que tú no quieres hablar conmigo. ¿Es verdad? ¿Qué hice? Por favor, llámame. Solo quiero saber que estás bien. Hubo más, muchas más. Patricia había intentado contactarme durante años. Me había enviado invitaciones a la boda de su mejor amiga, donde yo era la madrina original. Me había escrito cuando nació su primer hijo, mi sobrino Matthew, en 1993. Había fotos dentro del sobre. Un bebé pequeño con los ojos claros de nuestra familia. Yo no sabía que tenía un sobrino. Para 1995, el tono de Patricia había cambiado. Ya no rogaba. Ahora sonaba cansada. Ofelia, no sé si sigues recibiendo mis cartas o si simplemente has decidido que ya no quieres tener familia. Mamá está peor. El cáncer volvió. Los doctores no son optimistas. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero ella te ama. Sería bueno que la llamaras antes de que sea demasiado tarde. Mi madre murió en enero de 1997. Yo fui al funeral. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Bernard me llevó en auto. Yo estaba aturdida, confundida de por qué mi propia familia me miraba con tanta frialdad. Patricia ni siquiera me habló. Pensé que estaba enojada porque no había estado presente durante la enfermedad de mamá. Ahora entendía por qué. Ella pensaba que yo había elegido no estar presente, que había recibido todas sus cartas, todas sus súplicas, y simplemente no me había importado lo suficiente como para responder. Abrí la tercera caja. Esta tenía fechas más recientes, de 2000 hasta 2005. Había invitaciones a cumpleaños, graduaciones, reuniones familiares. Una invitación a la boda de Patricia en 2002. Otra al bautizo de su segundo hijo en 2004. Eventos familiares completos que sucedieron sin mí porque yo nunca supe que estaba invitada. Encontré también cartas de amigas del colegio. Melissa, con quien había sido inseparable en la secundaria. En una carta de 2001, Melissa escribía sobre su divorcio, sobre cómo necesitaba a su mejor amiga, sobre cómo no entendía por qué yo había desaparecido de su vida. Yo recordaba a Melissa. Después de casarme, simplemente dejamos de vernos.
Bernard decía que ella era mala influencia, que hablaba demasiado, que me distraía de mis responsabilidades en casa. Eventualmente dejé de intentar verla, pero Melissa no había dejado de intentar contactarme. Las cartas lo probaban. Ella había tratado durante años hasta que finalmente, en una última carta de 2007, escribió: Ofelia, me rindo. No sé qué hice para perderte como amiga, pero está claro que seguir intentando solo me lastima. Espero que seas feliz. Lloré entonces. Por primera vez desde que Bernard murió, lloré de verdad. No por su muerte, sino por mi vida. Por todas las personas que me amaron y a las que yo abandoné sin saberlo. La cuarta caja contenía documentos más formales. Avisos legales sobre la muerte de mi padre en 2010. Yo no sabía que había muerto. Bernard me dijo en ese momento que papá había decidido no tener funeral, que quería algo privado solo con Patricia. Mentira. Aquí estaba la invitación al servicio conmemorativo, con mi nombre en ella. Había también notificaciones sobre la venta de la casa familiar en 2012. Como única otra heredera además de Patricia, yo tenía derecho a ser notificada. Los documentos estaban ahí, con espacios para mi firma que nunca vi. Patricia había terminado manejando todo sola porque yo, aparentemente, nunca respondía a las cartas del abogado. En la quinta caja encontré algo que me heló la sangre. Eran tarjetas de Navidad y cumpleaños de los años más recientes, de 2015 hasta 2019, justo antes de la pandemia. Pero estas no eran de mi familia de origen. Eran de las maestras de Claire y Diane, tarjetas de agradecimiento por regalos que aparentemente yo había enviado. Pero yo nunca envié esos regalos. Notas sobre eventos escolares a los que, lamentablemente, no podría asistir por problemas de salud. Yo había asistido a todos los eventos escolares de mis hijas. Estas cartas no eran interceptadas, eran falsificadas. Alguien había estado enviando correspondencia en mi nombre a personas que yo conocía, creando una versión de mí que no existía. Una versión que era generosa pero ausente, involucrada pero siempre a distancia. Bernard. Y entonces encontré la última caja, la número 6. Esta no tenía etiqueta de fecha. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un cuaderno, espiral, de tapa dura, del tipo que los niños usan en la escuela. La letra era diferente, más joven, más descuidada. Era la letra de Claire. La primera entrada estaba fechada en mayo de 2008. Claire habría tenido 19 años, estudiando en la universidad. Papá me mostró el sótano hoy. Me explicó por qué hace lo que hace. Al principio me asustó, pero tiene sentido. Mamá es frágil. Siempre lo ha sido. La familia de mamá es tóxica. Él solo la protege de ellos. Es mejor que ella no sepa. Es más feliz sin saber. Seguí leyendo, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba. Mis hijas sabían. Habían sabido durante años, y eligieron el lado de su padre. Pasé 2 días en ese hotel sin contestar llamadas. Mi teléfono sonaba constantemente. Claire, Diane. Claire otra vez. Mensajes de texto que se acumulaban como evidencia de algo que yo aún no terminaba de comprender completamente. Mamá, ¿dónde estás? Marcus dice que te fuiste. ¿Qué pasó? Necesitamos hablar sobre la remodelación. Tenemos al comprador esperando. Esto es ridículo. Llámanos. Leí cada mensaje pero no respondí. En cambio, seguí leyendo el cuaderno de Claire. Había entradas dispersas a lo largo de 10 años. No era un diario constante, más bien anotaciones ocasionales sobre conversaciones con Bernard, sobre decisiones que tomaban juntos respecto a mí. Una entrada de 2011 decía: Papá interceptó otra carta de la tía Patricia. Dice que sigue invitando a mamá a cosas familiares. Le dije que tal vez deberíamos contarle a mamá, pero papá explicó que sería cruel. Mamá construyó una vida sin ellos. ¿Para qué remover el pasado? Tiene razón, es mejor así. Otra de 2014. Diane y yo hablamos sobre el sótano. Acordamos que cuando papá no esté, tendremos que deshacernos de todo antes de que mamá lo encuentre. Sería devastador para ella. Papá dice que somos buenas hijas por entender. Buenas hijas.
El tercer día, finalmente respondí. Envié un mensaje corto. Estoy bien. Nos vemos en la casa mañana a las 10 de la mañana. Llegué a las 9:45. Marcus ya estaba ahí, trabajando en la cocina ahora, dándome espacio pero manteniéndose cerca. Me miró con esa expresión que ahora reconocía como preocupación genuina. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, preguntó en voz baja. No, respondí honestamente, pero necesito hacerlo. Claire llegó primero, exactamente a las 10. Siempre puntual, siempre controlada. Traía su portafolio de cuero, como si esto fuera una reunión de negocios. Diane llegó 5 minutos después, con su cabello perfectamente peinado y sus uñas de gel relucientes. Mamá, Claire me abrazó brevemente, ese tipo de abrazo que no significa nada. Nos tenías preocupadas. ¿Por qué te fuiste así? Las llevé al sótano sin responder. Las cajas seguían ahí, ahora apiladas contra la pared del fondo. Marcus había limpiado el espacio oculto, pero dejó expuestas las marcas en la pared, esas anotaciones que Bernard había hecho durante décadas. ¿Qué es todo esto?, preguntó Diane mirando las cajas con el ceño fruncido. Ábrelas, dije. Mi voz sonaba extraña, plana. Claire se acercó despacio y levantó la tapa de una caja. Vi cómo sus ojos se movían sobre los sobres, cómo su mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente. Mamá, empezó, pero yo levanté una mano. Marcus encontró esto detrás de la pared. 30 años de correspondencia dirigida a mí que nunca recibí. Cartas de mi madre, de mi hermana, de amigas, invitaciones a funerales, bodas, nacimientos. Mi voz temblaba, pero continué. Tu padre las escondió todas, cada una. Diane abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Claire simplemente cerró los ojos. Y ustedes lo sabían, agregué. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido de las herramientas de Marcus en el piso de arriba pareció detenerse. Mamá, Claire finalmente habló, y su tono era el que usaba cuando intentaba ser razonable, profesional. Es más complicado de lo que piensas. ¿Complicado? Repetí la palabra como si fuera algo extraño en mi boca. ¿Qué parte exactamente es complicada? ¿La parte donde mi madre murió pensando que la había abandonado? ¿O la parte donde no supe que mi padre había muerto hasta años después? Papá te estaba protegiendo, dijo Diane rápidamente. Se había cruzado de brazos, adoptando una postura defensiva. Tu familia era tóxica, mamá. Siempre lo fueron. Papá solo quería que tuvieras paz. ¿Mi familia era tóxica? Solté una risa que sonó rota incluso a mis propios oídos. Diane, mi madre escribió pidiendo perdón por discusiones que ni siquiera recuerdo. Mi hermana me rogó que conociera a mis sobrinos. ¿Eso te parece tóxico? Tú no entiendes el contexto completo, Claire intervino, usando ese tono condescendiente que ahora reconocía había estado usando conmigo durante años. Papá nos contó cosas sobre cómo tu familia te trataba antes de casarte, cómo te hacían sentir mal contigo misma. Él solo quería protegerte de eso. Entonces, ¿por qué no me dejó decidir? Mi voz subió de volumen. ¿Por qué ocultó cartas? ¿Por qué falsificó respuestas en mi nombre? ¿Falsificó? Diane parpadeó, pero había algo ensayado en su sorpresa. Subí corriendo las escaleras y regresé con el cuaderno de Claire. Lo arrojé sobre una de las cajas. Tu letra, le dije a Claire. Tus palabras. Años de entradas sobre cómo tú y tu padre decidían qué información podía manejar. Sobre cómo planeaban deshacerse de la evidencia cuando él muriera. Claire palideció. Diane miró el cuaderno como si fuera una serpiente. Yo tenía 19 años cuando escribí eso, Claire dijo débilmente. Era joven, confundida. Papá era muy convincente. Tienes 35 años ahora, respondí. ¿Cuándo exactamente ibas a dejar de estar confundida? Esto no es justo, Diane alzó la voz. Estás haciendo que parezcamos monstruos cuando solo estábamos tratando de hacer lo correcto. ¿Lo correcto?, repetí. ¿Para quién? ¿Para ti?, gritó Diane, y por primera vez vi grietas en su compostura. Eras frágil, mamá. Siempre lo fuiste. Papá decía que el estrés te enfermaba,
que no podías manejar conflictos, que si tu familia volvía a tu vida, te destruirían otra vez. Yo no era frágil, dije lentamente, sintiendo cada palabra como algo pesado en mi lengua. Estaba aislada. Hay una diferencia. Claire se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que había heredado de Bernard. Mamá, entiende. Crecimos viendo cómo papá te cuidaba, cómo se aseguraba de que estuvieras bien, de que no te estresaras. Eso es lo que aprendimos que significaba amar a alguien. Eso no es amor, dije. Eso es control. ¿Y qué querías que hiciéramos?, preguntó Diane. Su voz ahora sonaba cansada, casi aburrida. ¿Que te contáramos todo cuando teníamos 10 y 13 años? ¿Que traicionáramos a papá? Querría que cuando tuvieran 20, 25, 30 años, cuando ya fueran adultas con sus propias vidas, me hubieran dicho la verdad. ¿Y qué habría cambiado? Claire me miró directamente. Papá ya llevaba 15, 20 años haciéndolo. El daño estaba hecho. Solo habría sufrido más. Esa no era su decisión, dije, sintiendo lágrimas de rabia quemar mis ojos. Era mi vida, mi familia, mi derecho a sufrir o no sufrir. Necesitamos enfocarnos en el presente. Claire cambió de táctica, volviendo a su modo profesional. Estas cajas, este espacio, todo esto es el pasado. Papá está muerto. No podemos cambiarlo, pero podemos seguir adelante, terminar la remodelación, vender la casa, ayudarte a empezar un nuevo capítulo. ¿Un nuevo capítulo? Las miré a ambas. ¿Controlado por ustedes en lugar de por su padre? No seas dramática, suspiró Diane. Solo estamos tratando de ayudarte. Siempre lo hemos hecho. No, dije firmemente. Siempre me han manejado, como su padre me manejó, como si yo fuera un problema que necesitara administrarse en lugar de una persona. Mamá, por favor. Claire dio un paso hacia mí. Sé que estás molesta, tienes derecho, pero no destruyas nuestra relación por algo que papá hizo hace décadas. Él no lo hizo solo, dije. Ustedes fueron cómplices. El silencio volvió a caer. Claire y Diane se miraron entre ellas. Una conversación silenciosa que había presenciado 1000 veces, ese lenguaje secreto que compartían y del que yo siempre estuve excluida. Finalmente, Claire habló, y su voz había cambiado. Ya no era suave o profesional, era fría. ¿Qué quieres, mamá? ¿Una disculpa? Bien, lo siento, lo sentimos. Papá tomó decisiones cuestionables y nosotras no te las contamos. ¿Feliz ahora? ¿Podemos seguir adelante? No, dije simplemente. ¿No qué?, preguntó Diane, irritación filtrándose en su tono. No, no pueden seguir adelante. No aquí, no conmigo. Claire soltó una risa incrédula. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que necesito que se vayan, ambas, ahora. Mamá, esta es nuestra casa familiar, dijo Diane. No puedes simplemente echarnos. Esta es mi casa, corregí. Está a mi nombre, siempre lo ha estado, y les estoy pidiendo que se vayan. Diane dio un paso adelante, con los ojos brillando. ¿Sabes qué? Bien, vete a revolcar en tu autocompasión, pero cuando finalmente decidas madurar y aceptar que la vida no es perfecta, que las familias cometen errores, estaremos esperando que nos llames. Se dio la vuelta y subió las escaleras pisando fuerte. Claire se quedó un momento más. Vas a arrepentirte de esto, dijo en voz baja. Somos todo lo que tienes. No, respondí, pensando en las cartas de Patricia, en los sobrinos que nunca conocí, en la familia que nunca dejó de buscarme. Ya no lo son. Claire subió las escaleras sin decir otra palabra. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse con fuerza. Marcus apareció en la entrada del sótano, herramienta en mano, habiendo presenciado claramente todo. ¿Está bien?, preguntó. Me senté en el piso frío de concreto, rodeada de 30 años de mentiras empacadas en cajas de cartón. No, dije honestamente, pero voy a estarlo. Pasé esa noche en el sótano, rodeada de las cajas. Marcus se había ido a las 6, no sin antes preguntarme 3 veces si estaría bien sola. Le aseguré que sí, aunque no estaba completamente segura de que fuera verdad.
Busqué en la última caja, la que aún no había revisado completamente. En el fondo, debajo de más cartas y documentos, encontré algo envuelto en papel de seda amarillento. Lo desenvolví con cuidado. Era un álbum de fotos. Las primeras páginas mostraban a una familia que apenas reconocía. Ahí estaba yo, quizás con 25 años, riendo junto a Patricia en lo que parecía un día de campo. Mi madre estaba en la foto también, más joven, con el cabello más oscuro. Todos nos veíamos felices. No recordaba ese día. O tal vez lo había enterrado tan profundamente que dejó de existir en mi memoria. Seguí pasando páginas, navidades, cumpleaños, reuniones casuales. En cada foto yo me veía viva de una manera que no había vuelto a ver en el espejo durante décadas. Sonreía con los ojos, no solo con la boca. Mi cuerpo estaba relajado, no tenso. La última foto del álbum me detuvo en seco. Era de mi boda con Bernard, pero no era una de las fotos oficiales. Esta era informal, tomada en algún momento durante la recepción. Patricia estaba a mi lado, susurrándome algo al oído. Yo estaba riendo. Pero en el fondo de la imagen, apenas visible, estaba Bernard, mirándome. Y la expresión en su rostro no era de amor o felicidad, era de posesión. Cerré el álbum sintiendo náuseas. A la mañana siguiente, con solo 3 horas de sueño, hice algo que no había hecho en 32 años. Busqué el número de Patricia. No fue difícil. Una simple búsqueda en Internet. Patricia Hartley, viviendo todavía en Bend, Oregon, a 3 horas en auto de Portland. Casada con alguien llamado Robert. 2 hijos adultos, Matthew y Sophie, mis sobrinos. Me senté en la cocina con una taza de café que se enfrió en mis manos mientras miraba el número en la pantalla de mi teléfono. ¿Qué le dices a una hermana que no has visto en 30 años? Una hermana que probablemente te odia por haberla ignorado durante toda tu enfermedad, el funeral de tu madre, el nacimiento de sus hijos. Marqué antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. El teléfono sonó 3 veces, 4. Estaba a punto de colgar cuando una voz respondió. «Hola», era su voz. Más ronca de lo que recordaba, envejecida por 3 décadas, pero inconfundiblemente Patricia. «Patricia», dije, y mi voz se quebró en su nombre. «Soy Ofelia». Silencio absoluto del otro lado, tan largo que pensé que había colgado. «¿Ofelia?», repitió finalmente, y había algo extraño en su tono. No ira, confusión. ¿Mi Ofelia? Sí. Otro silencio. Luego, con voz cuidadosa, casi temerosa. ¿Por qué me llamas después de todos estos años? No había forma suave de decirlo. Porque nunca recibí tus cartas. ¿Qué? Nunca recibí ninguna de tus cartas. Ninguna de las cartas de mamá. Nada. Bernard las escondió todas. Las encontré hace unos días durante una remodelación. Las palabras salieron en tropel. Patricia, yo no sabía. No sabía que mamá tuvo cáncer. No sabía sobre Matthew y Sophie. No sabía que papá murió. Nunca supe nada porque Bernard ocultó todo y yo acabo de descubrirlo y yo. Espera, Patricia me interrumpió. Espera. ¿Estás diciendo que nunca recibiste ninguna de mis cartas? ¿En 30 años? Ninguna. Las tengo aquí. Cajas llenas de correspondencia sin abrir o que nunca me entregó. Escuché un sonido del otro lado, como si Patricia hubiera dejado caer algo. Dios mío, Ofelia, yo pensé. Todos pensamos que simplemente no te importábamos, que habías elegido a Bernard sobre nosotros. Nunca elegí eso. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Nunca habría elegido eso. Mamá murió pensando que la odiabas, dijo Patricia, y su voz temblaba. Le rompió el corazón. Siguió esperando hasta el final que llamaras. Lo sé, leí sus cartas. Todas. Otro largo silencio. Luego Patricia preguntó, ¿dónde está Bernard ahora? Murió hace 6 meses. ¿Y tus hijas? ¿Claire y Diane? Ellas sabían, dije simplemente. Sabían lo que Bernard hacía y nunca me dijeron. Patricia soltó el aire lentamente. Ofelia, necesito tiempo para procesar esto. Es mucho.
Después de 30 años de pensar que mi hermana me había abandonado, ahora descubrir que... Lo entiendo, dije rápidamente. No espero nada. Solo necesitaba que supieras la verdad. ¿Puedo llamarte mañana?, preguntó Patricia. Necesito hablarlo con Robert. Necesito pensar. Por supuesto. Ofelia, dijo justo antes de colgar. Si esto es verdad, si realmente nunca recibiste mis cartas, entonces hay mucho que necesitamos hablar. Patricia no esperó hasta el día siguiente. Me llamó esa misma noche a las 9. Necesito verte, dijo sin preámbulos. En persona. Mañana. Yo puedo manejar hasta Bend, ofrecí. No, yo voy a ti. Dame tu dirección. Le di la dirección de la casa. Pasé toda la noche despierta, limpiando, organizando, sin saber qué más hacer con la ansiedad que me carcomía. A las 8 de la mañana, Marcus llegó y me encontró reorganizando las cajas del sótano por 10ª vez. «Señora Brennan», dijo gentilmente, «su hermana va a venir a verla a usted, no a las cajas». Tenía razón, por supuesto. Patricia llegó exactamente al mediodía. La vi desde la ventana, saliendo de un Honda Civic plateado. Seguía siendo delgada, pero su cabello ahora era completamente gris, cortado en un bob práctico. Usaba jeans y una chaqueta de mezclilla. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Durante un largo momento, solo nos miramos. Vi mis propios ojos verdes mirándome de vuelta, la misma nariz que compartíamos con nuestra madre, la misma forma de la boca. «Dios mío», susurró Patricia. «Realmente eres tú. Realmente soy yo». No sé quién se movió primero, pero de repente estábamos abrazadas en el porche, ambas llorando, aferrándonos la una a la otra como si temiéramos que la otra desapareciera si soltábamos. 30 años, sollozó Patricia contra mi hombro. Te perdí por 30 años. Lo siento, seguí repitiendo. Lo siento mucho. Tú no tienes que disculparte, dijo Patricia, separándose para mirarme a la cara. Nada de esto fue tu culpa. La llevé adentro. Le mostré las cajas. Le mostré las anotaciones en la pared del sótano. Le mostré el cuaderno de Claire. Patricia leyó en silencio, su expresión cambiando de shock a horror, a algo parecido a la furia. ¿Tus hijas sabían?, preguntó finalmente. Durante años, aparentemente. Patricia dejó el cuaderno. Ofelia, necesito que entiendas algo. Cuando mamá murió, yo estaba tan enojada contigo, tan profundamente herida. Había intentado durante años traerte de vuelta a nuestras vidas, y tú simplemente no respondías. En el funeral, ni siquiera me miraste. Porque pensé que tú estabas enojada conmigo, dije. Bernard me dijo que la familia me culpaba por no haber estado ahí durante la enfermedad de mamá, que era mejor mantener distancia. Él aisló completamente de nosotros. Patricia sacudió la cabeza. Y lo hizo tan bien que ninguno de nosotros se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. Pensamos que eras tú eligiendo alejarte, cuando en realidad. Yo nunca me alejé, nunca supe que necesitaban que volviera. Patricia se limpió los ojos. Matthew tiene 32 años ahora. Sophie tiene 28. Están casados, tienen sus propias vidas. Nunca conocieron a su tía Ofelia. ¿Puedo conocerlos ahora?, pregunté, mi voz pequeña. ¿O es demasiado tarde? Patricia me tomó las manos. Nunca es demasiado tarde para la familia real, Ofelia. La familia que elige estar presente. Pasamos el resto del día hablando. Patricia me contó sobre los 30 años que había perdido. Sobre Matthew convirtiéndose en maestro. Sobre Sophie trabajando como enfermera. Sobre su esposo Robert, que había querido buscarme hace años, pero Patricia se negó, demasiado lastimada por el rechazo percibido. Le conté sobre mi vida con Bernard. Mientras hablaba, cosas que había normalizado durante años sonaban diferentes en voz alta. La forma en que Bernard siempre insistía en revisar el correo primero, cómo desalentaba mis amistades, cómo me convencía de que era demasiado sensible, demasiado frágil, que necesitaba que él filtrara el mundo por mí. Era abuso, dijo Patricia finalmente. Ofelia, lo que describes es abuso emocional sistemático. La palabra me golpeó. Abuso.
Había pensado en control, manipulación, pero abuso era diferente. Abuso era algo que le pasaba a otras personas, no a mí, excepto que sí me había pasado a mí. Durante 35 años. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Patricia mientras el sol comenzaba a ponerse. No lo sé, admití. Claire y Diane quieren que termine la remodelación y venda la casa, que siga adelante como si nada de esto importara. ¿Qué quieres tú? Nadie me había hecho esa pregunta en décadas. Quiero recuperar los años que perdí, dije lentamente. Quiero conocer a mis sobrinos. Quiero una relación contigo. Quiero dejar de ser la persona que Bernard creó y descubrir quién soy realmente. Patricia sonrió, y fue como ver el sol salir después de una tormenta interminable. Entonces eso es exactamente lo que harás. Patricia se quedó esa noche. Dormimos poco, hablando hasta las 4 de la madrugada como solíamos hacer cuando éramos niñas. Me contó sobre su vida, los detalles pequeños que construyen una existencia. Cómo Robert la había apoyado cuando mamá estuvo enferma. Cómo Matthew había heredado el amor de mamá por la jardinería. Cómo Sophie tenía mi mismo sentido del humor sarcástico que Patricia recordaba de nuestra juventud. Ella va a amarte, dijo Patricia con una sonrisa cansada mientras bebíamos café en la cocina cuando el sol comenzaba a salir. Sophie siempre me preguntaba sobre ti cuando era pequeña. Le contaba historias sobre cómo solíamos ser inseparables. ¿Y qué le decías sobre por qué no estaba presente? Patricia miró su taza. Le decía que a veces las personas se alejan, que los adultos cometen errores. Traté de no hacerte ver mal, aunque estaba herida, porque a pesar de todo, seguías siendo mi hermana. Esas palabras me rompieron de una manera nueva. 3 días después, Patricia organizó una cena. Pequeña, solo ella, Robert, Matthew y Sophie. Sin presión, me aseguró por teléfono. Solo familia. El pánico me golpeó tan fuerte la mañana de la cena que casi llamó para cancelar. No había visto a esos niños, ahora adultos, en sus vidas. ¿Qué derecho tenía de aparecer ahora reclamando ser su tía? Marcus, que todavía venía diariamente a trabajar en la casa, me encontró sentada en las escaleras del porche a las 3 de la tarde, incapaz de moverme. ¿Va a ir?, preguntó, sentándose a mi lado sin que lo invitara. No sé si puedo. Señora Brennan, dijo después de un momento, he trabajado en muchas casas, he visto muchas cosas, pero nunca había visto algo como lo que su esposo hizo. Y tampoco nunca he visto a alguien recibir una segunda oportunidad como la que usted está recibiendo ahora. ¿Y si me odian? ¿Y si Patricia cambió de opinión y realmente no me quieren ahí? Entonces será doloroso, dijo Marcus simplemente. Pero no más doloroso que quedarse aquí, en esta casa llena de mentiras, preguntándose para siempre qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Tenía razón. Llegué a la casa de Patricia en Bend exactamente a las 6, llevando una botella de vino que había comprado y cambiado 3 veces en la tienda. La casa era acogedora, de un solo piso, con un jardín frontal lleno de flores que claramente alguien cuidaba con amor. Robert abrió la puerta. Era un hombre grande, con barba gris y ojos amables. «Ofelia», dijo, y su voz era cálida. «Patricia ha hablado tanto de ti esta semana que siento que ya te conozco». Me hizo pasar. La casa olía a lasaña y pan de ajo. Había fotos en las paredes, décadas de vida familiar que yo había perdido. Patricia salió de la cocina secándose las manos en un delantal. «Llegaste», dijo, y vi el alivio en su rostro. «Tenía miedo de que no vinieras». «Casi no vengo», me admití. «Pero viniste, eso es lo que importa». Matthew llegó primero, con su esposa Elena. Era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro de nuestra familia. Cuando me vio, se detuvo en seco. «Tía Ofelia», dijo, y la palabra me atravesó. Mamá me contó lo que pasó, sobre las cartas. «Lo siento mucho», dije automáticamente. «Tú no tienes que disculparte», respondió, acercándose para darme un abrazo torpe pero genuino. «El que debería disculparse está muerto».
Sophie llegó 20 minutos después, disculpándose por el retraso. El turno en el hospital se extendió, explicó, quitándose la chaqueta. Era más pequeña que Matthew, con mi misma estructura delgada y los ojos verdes que compartíamos Patricia y yo. Me miró durante un largo momento, estudiándome. Luego dijo: «Tienes los mismos ojos que yo. Mamá siempre decía que había heredado los ojos de la tía Ofelia». «Y tú tienes la sonrisa de tu abuela», respondí sin pensar. Sophie parpadeó sorprendida. «¿La recuerdas?» «Cada día». La cena fue extraña al principio, incómoda de la manera en que lo son las reuniones familiares con desconocidos que comparten sangre. Pero lentamente, a medida que Patricia contaba historias de nuestra infancia, Matthew compartía anécdotas sobre sus estudiantes, y Sophie describía sus días imposibles en urgencias, algo comenzó a cambiar. Empecé a relajarme, a reír, a contribuir con mis propias historias que no había pensado en años, sobre Patricia y yo robando galletas de la cocina de mamá, sobre cómo solíamos construir fuertes con sábanas en la sala de estar. «No puedo creer que perdiéramos 30 años de esto», dijo Sophie en algún momento de la noche, su voz suave pero firme. «30 años de conocerte, por culpa de un hombre egoísta». «No solo él», dije, porque necesitaba ser honesta. Mis hijas también sabían, y eligieron mantener el secreto. Matthew intercambió una mirada con Sophie. «Mamá nos contó sobre ellas. ¿Todavía están en contacto contigo?» «Me llaman», dije, «constantemente, pero no respondo». «¿Por qué no?», preguntó Elena, la esposa de Matthew, que había estado callada durante la mayor parte de la cena. «Porque no sé qué decirles, porque cada vez que pienso en hablar con ellas, recuerdo que pasaron años sabiendo la verdad y eligieron mentirme». «Eso es traición», dijo Sophie directamente. «No familiar, sino humana básica». Patricia tocó mi mano sobre la mesa. «Ofelia, no tienes que tomar decisiones sobre Claire y Diane hoy, o mañana, o el próximo mes. Tienes permitido tomar tiempo para sanar». Robert levantó su copa de vino. «Un brindis», dijo, «por las segundas oportunidades, por la familia que elige amarte correctamente, y por Ofelia, quien tuvo el coraje de salir de las sombras». Todos levantamos nuestras copas, y por primera vez en 35 años me sentí parte de algo real. Después de la cena, Sophie me pidió que camináramos afuera. El aire nocturno era fresco, con olor a pino. «Quiero mostrarte algo», dijo, sacando su teléfono. Me mostró una foto. «Esta es mi hija, Emma, tu sobrina nieta. Tiene 3 años». Miré la foto de una niña pequeña con rizos salvajes y los ojos verdes de la familia. «Es hermosa. Vas a conocerla», dijo Sophie firmemente. «Va a tener una tía abuela en su vida. Va a crecer sabiendo que la familia no te abandona». Las lágrimas me quemaron los ojos. «No sé cómo hacer esto. ¿Cómo ser parte de una familia de nuevo?» «Nadie lo sabe», respondió Sophie. «Solo te presentas. Una vez, y luego otra vez, y sigues presentándote hasta que se vuelva natural». Esa noche, manejando de regreso a Portland, mi teléfono sonó. «Claire». Dejé que fuera al correo de voz. Luego, Diane. Luego, Claire, otra vez. Finalmente, escuché los mensajes. Claire primero. «Mamá, esto es ridículo. Han pasado 2 semanas. Necesitamos terminar la remodelación. El comprador está perdiendo interés. ¿Cuándo vas a dejar de castigarnos por algo que papá hizo?» Diane después. «Hablé con Claire. Esto se está saliendo de control. Somos tu familia. Somos todo lo que tienes. No puedes simplemente cortarnos de tu vida porque estás molesta por algo que pasó hace años. Crece, mamá». Y finalmente Claire de nuevo, esta vez con un tono diferente, más desesperado. «Mamá, vi tu auto en Bend el domingo. ¿Fuiste a ver a la tía Patricia? ¿Realmente vas a elegirla a ella sobre nosotras? Después de todo lo que hemos hecho por ti». Borré los mensajes sin responder. 3 días después, Patricia me llamó. «Matthew y Sophie quieren que vengas a cenar otra vez este fin de semana. Sophie va a traer a Emma, y Ofelia, ellos quieren que sea regular. Cada 2 semanas, cenas familiares. Si tú quieres, claro».
Yo quiero, dije, sintiendo algo cálido expandirse en mi pecho. Realmente quiero. Bien, porque yo también. Te perdí una vez, hermana. No voy a perderte otra vez. La remodelación de la casa continuó. Marcus trabajaba consistentemente, respetando mi espacio pero siempre presente. Un día, mientras tomaba un descanso, le pregunté por qué había sido tan amable conmigo, por qué se había tomado el tiempo de advertirme, de ayudarme. Se quitó los guantes de trabajo pensando. Mi madre estuvo en un matrimonio como el suyo, dijo finalmente. Diferente en los detalles, pero lo mismo en esencia. Ella nunca tuvo la oportunidad que usted tiene ahora. Él murió, y ella se quedó sola, sin familia, sin amigos, sin idea de quién era sin él. Hizo una pausa. Cuando vi esas cajas, cuando vi esas marcas en la pared, supe que usted necesitaba la oportunidad que mi madre nunca tuvo. ¿Cómo está ella ahora? Tu madre. Murió hace 5 años, sola, todavía creyendo que nadie la había amado nunca. Puse mi mano sobre la suya. Lo siento mucho. No lo sienta por ella. Haga algo con su segunda oportunidad. Vívala por las dos. Esa noche, finalmente respondí un mensaje de Claire. Mantuve las cosas simples. No voy a vender la casa todavía, necesito tiempo. Por favor, respeten eso. La respuesta llegó en segundos. ¿Cuánto tiempo? Esto no es justo para nosotras, mamá. Tenemos vidas también. No respondí. Diane envió un mensaje 1 hora después. Si no vas a vender, al menos termina la remodelación. Está afectando el valor. O danos permiso de manejar el proyecto nosotras. Tampoco respondí a ese. En cambio, le envié un mensaje a Patricia. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando pensaste que sí lo había hecho contigo. Su respuesta fue inmediata. Las hermanas no se rinden entre sí. Simplemente a veces se pierden durante un tiempo, pero siempre encuentran el camino de regreso a casa. La decisión llegó una mañana de noviembre, 4 meses después de que Marcus encontrara las cajas. Desperté en mi casa, la casa que había compartido con Bernard durante 35 años, y simplemente supe. No podía quedarme aquí. No se trataba de venganza o de huir. Se trataba de que cada pared, cada habitación, cada rincón de este lugar estaba empapado en el engaño. El sótano donde Bernard había construido su archivo de control. La cocina donde yo había preparado miles de comidas sin saber que mi familia me buscaba. El dormitorio donde había dormido junto a un hombre que sistemáticamente me había robado mi vida. Llamé a un agente de bienes raíces ese mismo día. Quiero vender, dije cuando contestó. Rápido. No me importa obtener el mejor precio, solo quiero que se vaya de mis manos. El agente, una mujer llamada Sharon con voz profesional y eficiente, hizo una pausa. Señora Brennan, el mercado está bueno ahora. Si espera unas semanas más, podríamos conseguir al menos $30,000 más. No quiero esperar. Entendido. ¿Cuándo puedo pasar a verla? Marcus estaba trabajando en el piso de arriba cuando Sharon llegó esa tarde. La escuché caminar por la casa, haciendo anotaciones, tomando fotos. Cuando bajó, su expresión era calculadora. Con la remodelación parcialmente completa, diría que podemos listarla en $450,000. Tal vez 460 si terminamos el sótano. No voy a terminar el sótano, dije firmemente. Déjelo como está. Alguien más puede decidir qué hacer con ese espacio. Sharon me miró curiosa, pero no preguntó. Muy bien, puedo tener el papeleo listo para mañana. Esa noche, Claire finalmente apareció en persona. No llamó primero, simplemente tocó la puerta a las 8 de la noche. Cuando abrí, su rostro estaba tenso, cansado. Necesitamos hablar, dijo sin saludar. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala de estar, el mismo lugar donde Bernard solía sentarse en su sillón reclinable, controlando el control remoto, las conversaciones, todo. Sharon Michaels me llamó, dijo Claire sin rodeos. Dice que contrataste a un agente de bienes raíces, que estás vendiendo. Es mi casa, puedo venderla. Sin consultarnos, la voz de Claire subió ligeramente.
Mamá, Diane y yo hemos estado esperando pacientemente que terminaras de procesar todo esto. Pensamos que necesitabas espacio, pero esto es demasiado lejos. Esperando pacientemente, repetí. ¿Eso es lo que creen que están haciendo? Sí, dijo Claire con exasperación. Entendemos que estés molesta. Papá hizo cosas cuestionables, pero estás destruyendo esta familia por algo que no puedes cambiar. No estoy destruyendo nada, dije calmadamente. Ya estaba destruido. Solo estoy finalmente viendo los escombros. Claire se frotó las sienes. ¿Qué quieres de nosotras, mamá? ¿Qué tenemos que hacer para que esto termine? La pregunta me detuvo. La estudié, esta hija que había criado, que había alimentado y cuidado y amado. Vi a Bernard en su mandíbula, en la forma en que sus ojos se endurecían cuando no obtenía lo que quería. Quiero que me digan la verdad, dije finalmente. Quiero saber por qué, no por qué su padre lo hizo. Eso ya lo entiendo. Él era un hombre controlador que no podía soportar que yo tuviera conexiones fuera de él. Pero quiero saber por qué ustedes, mis hijas, eligieron proteger sus secretos en lugar de protegerme a mí. Claire miró hacia otro lado. No era tan simple. Entonces hazlo simple, explícamelo. Silencio. Largo, pesado, lleno de cosas no dichas. Finalmente, Claire habló, y su voz era diferente, más baja, casi vulnerable, porque él era más fuerte que tú. Las palabras me golpearon físicamente. Papá siempre fue el fuerte, continuó Claire, todavía sin mirarme. Él tomaba decisiones, él arreglaba cosas, él sabía qué hacer. Y tú, mamá, siempre fuiste suave, siempre necesitabas protección, siempre estabas abrumada o cansada o triste. Papá nos decía que teníamos que cuidarte, protegerte, que eras frágil. No era frágil, dije. Estaba aislada, estaba controlada, había una diferencia. Lo sé ahora, dijo Claire, finalmente mirándome. Pero cuando tenía 12, 14, 17 años, no lo sabía. Solo sabía que papá parecía tener todo bajo control y tú siempre parecías a punto de desmoronarte. ¿Y cuando tenías 25, 30, 35? Claire cerró los ojos. Para entonces era demasiado tarde. El patrón estaba establecido. Y honestamente, mamá, era más fácil mantener las cosas como estaban que enfrentar lo que realmente significaba todo. ¿Más fácil para quién? Para todos nosotros. Nos sentamos en silencio. Afuera, escuché un auto pasar, alguien viviendo su vida normal mientras la mía se reconfiguraba pieza por pieza. ¿Sabes lo que he aprendido estos últimos meses? Dije finalmente. Que no era frágil, que nunca lo fui. Era resiliente. Sobreviví 35 años de manipulación sistemática y todavía encontré la fuerza para reconstruir cuando descubrí la verdad. Eso no es fragilidad, Claire. Eso es fortaleza. Claire no respondió. Voy a vender esta casa, continué, y me voy a mudar, probablemente a Bend, cerca de Patricia. Voy a conocer a mis sobrinos, a mi sobrina nieta. Voy a recuperar el tiempo perdido. ¿Y nosotras? Preguntó Claire, su voz apenas un susurro. ¿Dónde quedamos en tu nueva vida? Era una pregunta justa, una que había estado evitando. No lo sé, respondí honestamente. No sé si hay lugar para ustedes todavía, no porque no las ame, sino porque no confío en ustedes, y no sé si alguna vez podré volver a confiar. Claire se puso de pie. Entonces supongo que esta es tu decisión final. Supongo que sí. Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo con la mano en el pomo. Sophie y Matthew no son mejores que nosotras, ¿sabes? Solo tuvieron suerte de no estar en medio de todo esto. Tienes razón, dije. Tuvieron suerte. Tuvieron la suerte de crecer con una madre que no les mintió, con una abuela que no fue mantenida alejada de ellos, con una familia que eligió la honestidad sobre el control. Claire se fue sin decir nada más. Diane vino 2 días después. Su enfoque fue diferente, más agresivo. «Esto es ridículo», dijo apenas entró. «Estás tirando tu vida por algo que pasó hace décadas. Papá está muerto. No puede lastimarte más». «Tienes razón», dije.
Él no puede, pero ustedes sí pueden, y lo hicieron. Cada día que mantuvieron su secreto, me lastimaron de nuevo. Éramos niñas cuando empezó esto, pero no eran niñas a los 20, a los 25, a los 30. Diane cruzó los brazos. Bien, si quieres castigarnos, castíganos. Pero no finjas que la tía Patricia y sus hijos son mejor familia que nosotras. No los conoces. No han estado ahí para ti. Porque no les permitieron estarlo, dije. Esa es la diferencia, Diane. Ellos intentaron. Durante 30 años, intentaron. Ustedes tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto cada día durante años y eligieron no hacerlo. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente nos cortas? Después de todo, no las estoy cortando, dije. Estoy estableciendo límites, algo que nunca aprendí a hacer porque su padre se aseguró de que no lo hiciera. Diane me miró durante un largo momento. Te vas a arrepentir de esto. Tal vez, dije, pero será mi arrepentimiento, mi elección. Y eso es más de lo que he tenido en 35 años. La casa se vendió en 3 semanas. Una pareja joven con 2 niños pequeños. La mujer estaba emocionada por el espacio del sótano. Podemos convertirlo en sala de juegos, dijo entusiasmada durante la visita final. Es todo suyo, dije. Hagan con él lo que quieran. Marcus terminó su trabajo el mismo día que cerré la venta. Nos paramos en el porche vacío. La casa detrás de nosotros ya no era mía. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó. Empezar de nuevo, dije. A los 63 años. Esa es la mejor edad para empezar, sonrió. Ya sabe que no quiere. Eso es la mitad de la batalla. Le di las gracias, inadecuadamente, porque ¿cómo agradeces a alguien por darte tu vida de regreso? Me mudé a Bend 2 semanas después. Un apartamento pequeño, de 2 habitaciones, a 10 minutos de la casa de Patricia. No era grande, no era elegante, pero era mío. Patricia me ayudó a desempacar. Sophie trajo a Emma, quien inmediatamente decidió que yo era su nueva persona favorita. Matthew y Elena vinieron con pizza para la cena. «Bienvenida a casa», dijo Patricia mientras brindábamos con cerveza barata en vasos de plástico porque todavía no había desempacado los vasos de verdad. «A casa», repetí, y por primera vez en décadas la palabra significaba algo real. Claire y Diane llamaron ocasionalmente durante los primeros meses. Los mensajes eran variados, algunos enojados, algunos manipuladores, algunos que casi sonaban genuinos. No respondía a la mayoría. Cuando lo hacía, mantenía las cosas breves, neutrales. 6 meses después de mudarme, recibí una carta, escrita a mano, de Claire. «Mamá, he estado en terapia. Mi terapeuta dice que papá nos enseñó patrones poco saludables sobre el amor y el control. Dice que lo que hicimos estuvo mal, independientemente de nuestra edad o de lo que papá nos dijo. No espero que me perdone.